Este es el tiempo de tomarnos un café sin relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar. Una producción de Cross Examine en español. ¿Sabían ustedes que el café se daña cuando le colocamos azúcar? Así sucede con la verdad cuando le agregamos relativismos. Pues lo invito a tomarse conmigo en los próximos minutos un café sin azúcar. Un café sin relativismos. Les doy la más cordial bienvenida. Quien les habla, su servidora María Andreina Cerrada, con el número de certificado de locución 50.659. Lo que hoy voy a hablarles es sobre un asunto que puede incomodar a algunos, pero como decía por allí un tuitero, si te arde, sopla y alaba. ¿Les suena familiar si les digo que muchas personas toman generalmente sus decisiones sobre qué van a hacer, qué van a decir, qué van a comer, cómo van a asumir responsabilidades, cuándo no o sí van a hacer algo, siempre y cuando le parezca placentero, divertido, que no le signifique sacrificar ver un programa de televisión, visitar a la novia, salir a pasear con un amigo que se encontró? Si eso significa que no le va a agradar mucho, si comer sano no le parece satisfactorio, pues no lo van a comer. Si nos incomoda y modifica nuestro comportamiento, lo desechamos, porque así somos y no vamos a hacer algo por cambiarlo. En fin, ¿les suena familiar? ¿Saben cómo se llama este tipo de actitud en la que se evita todo tipo de incomodidad o dolor, transición y buscar como objetivo principal satisfacer todos los placeres que se le antojen sin que esto sea o no importante? Aunque eso signifique pasar por encima de los valores, sin importar que sacrifiques la prioridad, lo importante, con tal de satisfacer un placer inmediato o un capricho. Eso se llama, si no lo saben, anótenlo por allí, eso se llama hedonismo. Y esa forma de actuar en la vida se basa en esa doctrina filosófica que se basa en la búsqueda del placer y la supresión del dolor como objetivo principal. Es decir, el sentirse bien. Ese es el bien supremo. Por eso, hoy por hoy, todo es así. Si ser tu amigo o tu amiga significa perdonarte tus imperfecciones o que me puedas decir algo que me incomode, mejor busco un amigo que solo me haga reír y que no me incomode mucho. Si estar casado significa que muchas veces tendré que ceder a mis placeres y sentir dolor e incomodidad, mejor es no hacerlo o divorciarme. Si trabajar significa ser responsable, pues que me voten, ¿no? Cuando no les gusta. Suena loco, ¿no? Ahorita con tanta crisis, pero hay muchos que piensan así. Si seguir a Jesús significa darme cuenta que hay muchas cosas que Él necesita transformar, prefiero seguir por donde voy. Si puedo evitarme el trabajo de hacer un trabajo, valga la redundancia, y pagarle a otro para que lo haga, bienvenido. En muchas áreas de la vida vemos cómo la gente evita esperar, pasar procesos, pagar el precio, sentirse incómodo, por facilitar todo y buscar sentir placer y comodidad. Estamos llenos de hedonismos por todos lados y está haciendo mucho daño, porque incluso las personas que son extremadamente así se insensibilizan de una manera tal que incluso pueden llegar a matar por evitar una consecuencia que le puede causar dolor o incomodidad. ¿Quiere que les dé un ejemplo? ¿Les suena el aborto? Sin duda alguna, estamos en una generación hedonista. Por eso es que los cristianos somos tan impopulares, porque casi siempre venimos a moverles el piso del placer y comodidad. El mensaje de Jesucristo es cambio.
es morir a uno mismo y que viva él. En un mundo hedonista, ¿cómo pueden recibir un mensaje así? Jamás. Hoy les voy a contar un poco sobre el hedonismo, explicarles un poco más de esto y el cómo está acabando con el mundo. Les cuento de esta filosofía, un poco la historia o las bases filosóficas, las escuelas. El hedonismo es formulada por los griegos y es un pensamiento que sale de dos escuelas, como lo son la cirenaica y la de los epicúreos. La escuela cirenaica plantea que los deseos personales se deben satisfacer de inmediato, sin importar los intereses de los demás. Y la escuela de epicúreos considera que la felicidad consiste en vivir en continuo placer, porque para muchas personas el placer es concebido como algo que excita los sentidos. Epicuro consideró que no todas las formas de placer se refieren a lo anterior, porque pues excitan los sentidos que son los placeres sexuales. Según él, existen otras formas de placer que se refieren a la ausencia de dolor o de cualquier tipo de aflicción. Y también afirmó que ningún placer es malo en sí, solo que los medios para buscarlo pueden ser el inconveniente, el riesgo o el error, y admiten que existen placeres que a la postre pues traen infelicidad, insatisfacción o contratiempos, como la popularidad y la fama. Por supuesto, algo muy evidente es que estas dos escuelas del hedonismo repudian la religión y sus bases en la conducta. Y bueno, para aclarar, señores, el hedonismo no consiste en afirmar que el placer es un bien, porque eso lo dicen muchas doctrinas éticas que no tienen nada que ver con el hedonismo. Esta filosofía lo que considera es que el placer es el único y supremo bien. El término hedonismo puede tomarse en dos sentidos, lato y estricto, como dicen los teóricos. En el primero, el hedonismo toma la palabra placer con un significado muy extenso que abarca el placer y la utilidad de las cosas. El hedonismo radical sostiene que todos los placeres físicos deben ser satisfechos, sin ninguna restricción, mientras que el hedonismo moderado afirma que las actividades placenteras deben ser moderadas, para que así aumente el placer. En ambos casos, el placer es la principal motivación del comportamiento. Hay que darle, como dice esa expresión coloquial de vamos a darle lo que el cuerpo pida, ¿no? Por supuesto, ante ese pensamiento y ese estilo de vida, el cristianismo se opone al hedonismo porque desestima y acaba con los valores. El hedonismo es considerado por muchas religiones una actitud carente de moral. No porque las religiones no aprecien algún placer, sino porque lo antepone a los principios. Un filósofo británico refuta el hedonismo porque entiende que considerar el placer y solamente el placer es bueno y es bueno por sí solo, y eso lleva a caer en lo que él llamó la falacia naturalista. Al decir que el placer y solamente el placer es bueno, el placer se convierte en un equivalente de bueno. Así que él lo analiza de esta manera. Decir que el placer es bueno significa realmente el placer es el placer. Y es una repetición que pues de ningún interés ético. La psicología positiva, basada en investigaciones científicas de psicología cognitiva, ha pensado muchas veces que la vida significativa son las acciones y las creencias que están basadas en algo mayor a nuestro ego. Acciones motivadas por un bien común y etcétera. Estos son datos, sin embargo, no son científicos, sino más bien ideales. La mayoría de neurocientíficos cree que nuestro cerebro funciona con un esquema de castigo-recompensa, lo cual hace que pues, el placer produzca endorfinas u hormonas del placer, lo que haría que los hedonistas tengan la razón. Pero es sabido que los psicólogos, que los que viven de esta manera siempre buscan satisfacerse con acciones que solo son momentáneas, no perduran, y tienen que estar entonces continuamente buscando más motivos, sin serles nunca suficiente. Estas son las bases de este comportamiento hedonista. Y en la actualidad está claro, tomando en cuenta la conducta mayoritaria de las personas,
en todas las áreas de su vida, que se puede decir sin duda alguna que estamos en una sociedad hedonista. Las personas solo piensan en el instante, el momento que están viviendo. Nada más existe el hoy, el ahora. Los hedonistas afirman que el hombre está sometido a la soberanía del instante. Por eso que todo lo que pueda regular o restringir ese modo de vivir sencillamente lo rechazan. Para ellos el instinto, la pasión, son el motor para tomar decisiones. Imagínense ustedes. Por eso la sociedad está como está. Muchos dirían que esto está mal, pero así se vive, y así vive una gran mayoría. Decir que Adán y Eva, en el episodio de la fruta prohibida, fueron los iniciadores del hedonismo no sería desvirtuar la historia. ¿Qué pensó Eva? En el ahora, en el momento. No pensó en la desobediencia ni las consecuencias. El siglo XXI ha alumbrado una sociedad monstruo, materialista y utilitaria, dominada por los placeres del cuerpo. La ciencia ha logrado avances espectaculares que todo el mundo reconoce, pero no se puede decir de lo mismo en lo moral del ser humano. Se piensa más en mejorar el cuerpo que el alma. Como dice el poema de Walt Whitman, al hombre de hoy le aburre discutir sus deberes para con Dios y le enloquece la manía de poseer cosas que le hagan feliz los 4 días de vida que tienen en la tierra. En una sociedad hedonista no hay lugar para Dios. Los dioses de Occidente son el alcohol y la droga, el sexo y el consumismo, el jolgorio y la orgía, la lascivia y el placer. Aquí no hay más Dios que el cuerpo, ni más gloria que la carne. No hay lugar para los grandes interrogantes. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál será nuestro destino postrero? La mente está nublada por esos vapores de la sensualidad. El hombre de hoy es incapaz de tener este tipo de reflexiones. ¿Será cierto lo que proclaman los hedonistas? ¿Ha muerto para siempre la fe? ¿Se acabó la esperanza en otra vida? ¿Ha desaparecido Dios entre las nubes del firmamento? ¿Dejamos de cantar el gloria a Dios en las alturas y lo sustituimos por un gloria por siempre a la carne? ¿Y qué ocurrirá luego, cuando el cuerpo acabe su función, cuando termine la fiesta mundana, cuando cobren vida los cementerios y en el cielo aparezca la señal del Hijo del Hombre para juzgar a justos y a injustos? ¿Luciremos en nuestra frente como símbolo protector el escudo del hedonismo? Estas palabras fueron pronunciadas por Felix Baumgartner, el primer hombre supersónico que saltó desde la estratosfera a más de 39.000 metros. Él dijo: abrí la cápsula y podía ver toda la Tierra. Allí arriba te sientes humilde. No piensas en batir un récord, solo en volver vivo. Allí arriba te sientes humilde. Cierro la cita. Qué bueno no tener que subir a tanta altura para ser conscientes de nuestra pequeñez. Sentirnos humildes con los pies en la tierra. La humildad es un valor en desuso. Se ha quedado un poco anticuada. La humildad está pereciendo a causa del hedonismo, así como la hierba frágil es pisoteada por la autosuficiencia y la altivez. Ser humilde hoy es sinónimo de persona débil, y la debilidad es algo que en este nuevo y ególatra siglo no tiene cabida. Necesitas entender que vivir así solo te da placer momentáneo y tienes que buscar a cada instante motivos que te den placer y serás esclavo de tus propios deseos. Es un engaño. Aún los más hedonistas como los artistas y millonarios, ellos solo encuentran sentido y satisfacción en sus vidas cuando viven por una causa, comprometidos con una causa. Pero malas noticias, aún eso no salvará su alma. Necesitamos, y quien piensa de esta manera pues necesita a Jesús. Esta vida es imperfecta, no da el placer y plenitud que esperamos a causa del pecado del hombre en el origen de la humanidad. Nuestro mayor placer
está en volver a Dios. Y eso lo impide nuestro pecado. Y mientras estemos lejos de Él, de Dios, nunca sentiremos esa plenitud, ese placer por el que están desviviéndose los hedonistas. ¿Quieres vivir en constante placer? Solo volviendo a Dios a través del perdón de pecados, que es posible por el sacrificio de Cristo. Porque al arrepentirte puedes recibir el perdón que Cristo compró en la cruz y que luego, al Él convertirse en tu Señor y dueño de tu vida, entonces así, y solo así, podrás experimentar la verdadera vida y abundante al regresar a Él. Si le supo amarguito este café, recuerda que es porque le quitamos el azúcar, le quitamos el relativismo. Pero recuerda también que solo así es verdaderamente bueno. Hasta aquí llegó el episodio de hoy. Será hasta un próximo café sin relativismos. Puedes contactarme con tus comentarios o preguntas a través de nuestras redes sociales de CrossExamine en español. Nos puedes conseguir en Facebook y YouTube. Acá les habló su servidora María Andreina Cerrada con el número de certificado de locución 50.659. Será entonces hasta nuestro próximo episodio, si Dios lo permite. Gracias por acompañarnos en el tema de hoy. Esta fue una producción de CrossExamine en español. Nos escucharemos en el próximo episodio de Un Café sin Relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar.